noche estamos continuando con el estudio de Melquisedec y voy a compartir aquí mi pantalla para que comencemos. Espero que los que no pudieron estar en la clase la semana pasada hayan podido ver por lo menos el video para que sepan de qué se trata cuando vean este segundo video o si están entrando a esta segunda clase. Vamos a continuar donde lo dejamos. Estuvimos hablando la semana pasada que Melquisedec siempre fue un personaje un poquito misterioso para la iglesia cristiana, porque no sabían, pensaba mucha gente que era una teofanía, que quiere decir que es una manifestación divina en la tierra, en forma de hombre. Y siempre se pensó que ese Melquisedec se trataba de Jesucristo, Yeshua, que había venido en el Antiguo Testamento y se había presentado cuando el tiempo de Abraham. Pero sabemos por la historia, libros judíos históricos que no tenemos en nuestras Biblias, que explican exactamente que ese personaje se trataba del segundo hijo de Noé, que su nombre era Sem, y que él era sacerdote del Dios Altísimo y se le llamaba el sacerdote de paz, el rey de paz, el rey de Salem, y fue rey en Salem, que después más tarde se conoció como Jerusalén. También dijimos, de los datos más importantes de Melquisedec, dijimos también que él, cuando la Biblia dice sin padre, sin madre, sin genealogía, por eso es que las personas pensaban que se trataba de Jesucristo, pero no es exactamente eso. Lo que significa era que él había sido rey de Salem, que él no tuvo ni un padre que fue rey, ni una madre que fuera rey, ni ninguna genealogía que dijera tú eres rey porque tú eres parte de la jerarquía de los reyes, y eso no era lo que lo calificaba. Lo que lo calificaba era que él era rey, sacerdote y profeta del Dios Altísimo, y Dios mismo por sus calificaciones lo puso como rey de Salem. A eso es lo que se refería a la escritura cuando decía eso. Y hablamos unas cuantas cositas bien interesantes sobre Melquisedec, pero hoy vamos a hablar específicamente de el encuentro que tiene con Abraham, y dice la escritura que cuando se encontraron, él venía con pan y vino. Normalmente cuando hablamos del sacerdocio arónico o el levítico, siempre que se trata de acontecimientos importantes para Dios, estos sacerdotes siempre presentan ofrendas de animales, sacrificio de animales, diferentes tipos de ofrendas. Sin embargo, este tipo de sacerdocio, cuando se presentó con Abraham, no trajo ofrendas, simplemente trajo pan y vino. Y hoy vamos entonces en esta noche a continuar el estudio para ver qué es lo que el pan y el vino representa y qué tiene que ver esto también con nosotros, la iglesia del Nuevo Testamento. Vamos a ver lo que dice Hebreos 8:3 dice, todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Eso lo dice porque en el sacerdocio levítico o arónico, antes del sacerdote poder oficiar, especialmente en el sacrificio que se hacía una vez al año por el pecado del pueblo de Israel, él primero tenía que ofrecer una ofrenda para él mismo, para que fueran sus pecados perdonados, presentarse limpio delante del Eterno, delante de Dios, para poder entonces después llevar un sacrificio a nombre del pueblo completo. Por eso es que dice que tiene algo, este sacrificio, este sacerdocio, tiene que primero ofrecer, tener algo que ofrecer por sí mismo. El principal ministerio del sumo sacerdote de Dios es que ofrecer. Eso es lo que hacen los sacerdotes. Por lo tanto, Mashiach, el Mesías, que es nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, también debe ser ordenado para ofrecer. El sumo sacerdote bajo el sistema levítico no podía ingresar al santuario hasta que hubiera ofrecido una ofrenda de sangre, un sacrificio. Puesto que Yeshua es el antitipo del tipo, él también debe tener algo que ofrecer. Y dado que él es visto en el santuario celestial, esa es nuestra prueba de que sí ofreció un sacrificio que ha sido aceptado por Dios el Padre. ¿Qué fue lo que ofreció? Se ofreció a sí mismo. No ofreció una oveja, ni una cabrita, ni un becerro, se ofreció a sí mismo.
En el mismo libro de Hebreos 7:26 dice, tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Por qué? Porque es santo, es inocente, es sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime que los mismos cielos. También en el capítulo 9, verso 12 dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Cómo es la redención? ¿Temporera? Eterna. Eterna. Es una redención que no tiene final. Eterna significa que no tiene fin. Este es el tabernáculo no hecho de manos humanas en el cual fue y se presentó a sí mismo ante el Padre, que vemos en Juan 20:17, cuando le dice a María Magdalena, le dijo Jesús, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Muchas personas dicen que Jesús, los que creen en la Trinidad y enseñan sobre la Trinidad y dicen que Dios se manifestó en carne como Jesús y después se manifestó como Espíritu Santo. Y dicen que Jesús es como si fuera Dios mismo, o sea que Jesús es Dios. Y no es así. Él mismo le dijo a ella, a mi Dios y a vuestro Dios. Ellos son uno en unidad, son uno en pensamiento. Jesús obedeció en todo a su Padre, pero siempre reconoció que el Dios creador del universo es Dios creador del universo. Y Él es su Hijo. Él dio su propia sangre. Levíticos 17:11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, pues la misma sangre es la que hace expiación por la persona. A Moisés, Dios le dijo que le dio la sangre sobre el altar para que fuera expiación por el alma, porque la vida de la carne está en la sangre. La vida física, la vida bios. Acuérdense que cuando la Biblia habla de vida, tenemos una sola traducción al español, vida. Pero cuando tú vas a los originales, hay dos clases de vida. Está la vida bios, que es la vida natural, y está la vida zoe, que es la vida de Dios, la vida espiritual. Así que la vida que está hablando aquí es la vida bios, la vida que depende de esta sangre que corre por nuestra vena. La sangre en el cuerpo es la vida del cuerpo. En la sangre de Yeshua vivió el poder de la vida divina. Él era el Hijo de Dios por concepción, pero el Hijo del Hombre por nacimiento. Era un cuerpo especialmente preparado para contener una sangre especial preparada que sería la vida de toda la humanidad. Por eso dicen en Hebreos capítulo 10, dice, más me has preparado un cuerpo. Hablando Yeshua cuando venía a la tierra, él mismo dice, su propio Padre le preparó un cuerpo en donde su espíritu y su alma pudieran habitar en la tierra. Esta sangre era preciosa por el hecho de que era una sangre única que sería excelente para toda la humanidad, que ninguna otra sangre podría hacer jamás. Fue la palabra de Dios que se hizo carne, quien fue hecho hombre. Fue su palabra la que se encarnó, no Dios mismo, su palabra. Fue la vida de Dios la que moraba en él. Esa vida, la vida de Dios, dio su sangre, es la sangre del Hijo de Dios. Ahora vamos a hablar un poquito aquí de esto, porque lo que esto realmente quiere decir es que la sangre física, la sangre del bios, de la vida física, de la vida natural, fue preciosa ante los ojos de Dios derramada en la sangre, pero la que está vigente y está todavía viva y tiene el poder todavía hoy día de transformar, de cambiar, de redimir, de libertar a la humanidad, es la sangre divina, la Zoe. Y esa tiene que ver con el alma y el espíritu de Yeshua. Esa es la que está vigente ante el altar de Dios. ¿Me van siguiendo? Amén. La vida está en la sangre, en Cristo estaba la vida de Dios. ¿Qué estaba en él? La esencia de la palabra divina que se encarnó. Esa palabra divina que se encargó es la sangre espiritual que estamos hablando en este momento. En Cristo estaba la vida del hombre en su perfección, en su humildad y obediencia al Padre y autosacrificio, aquello que lo hizo muy agradable al Padre.
Esa sangre de Jesús, la sangre de Dios y la sangre del hombre, cuando dice sangre de Dios se refiere porque era la palabra divina. Y la sangre del hombre fueron prácticamente, si vamos a mirarlo de esta manera, es como si fueran dos sangres las que se derramaron. La física de la vida natural y la vida espiritual que había en él también fue derramada. Así que la sangre de Dios y la sangre del hombre derramada en la muerte. Fue un cumplimiento perfecto de la voluntad de Dios. Una victoria perfecta sobre todo el poder de la mente. Efectuando una expiación eterna por el pecado, destruyendo la muerte y el que tenía el poder de hacerlo. ¿Ya sabe que al destruir el poder de la muerte, le robó las llaves del Hades y del infierno al poder de la muerte? ¿Y ahora quién tiene las llaves? Jesucristo. Él es el que tiene ahora las llaves. Fue en la sangre del pacto eterno que Yeshua resucitó de los muertos, que en su sangre, como nuestra cabeza, entró al cielo más alto. Esa preciosa sangre está ahora y para siempre disponible para nosotros con todo su poder incorruptible. Dios la aceptó cuando el primogénito de la nueva creación entró al cielo. En otras palabras, y lo presentó. El ser que bajó a la tierra no fue el mismo ser que regresó al cielo. ¿Me están oyendo? Porque el que regresó al cielo regresó en una gloria mayor al ser resucitado y la presentó en su nombre. Eso fue sangre viviente porque él dijo que vino para dar vida y vida en abundancia. Vamos a ver algo aquí interesante. Cuando Adán transgredió, la vida de Dios, que había sido soplada en su nariz, se apartó de él y todo lo que quedó fue un residuo. Ese algo mortal que fluía en las venas de su cuerpo. Esta sangre no contiene nada de la vida de Dios, se convirtió en una sangre humana, normal. Cuando el poder glorioso de la vida divina se apartó de Adán, entró en el reino de la muerte. Dicen los ancianos de Israel que el cuerpo de Adán era un cuerpo de luz, que él emanaba luz. Esa luz es esa sangre divina, que ahora lo que quedó fue una sangre humana, pero él lo que irradiaba en su cuerpo, que lo mantenía vivo, era el aliento de vida de Dios, el zoe de Dios que fluía por todo el cuerpo de Adán. Por eso dice la Escritura que cuando pecaron, se miraron unos a otros, se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Por qué? Porque se habían desvestido de la gloria de Dios que los cubría. Y Dios tuvo que hacerle un vestido nuevo al hombre. Cuando el poder glorioso de la vida divina se apartó de Adán, entró en el reino de la muerte. Adán fue hecho entonces un alma viviente. El primer hombre se hizo un Zoe, ¿su qué? Alma viviente. Zoe es la vida de Dios, su qué se usa para la vida natural de los hombres. Dado que ambas palabras se usan en la vida de Adán al principio, está claro que poseía una vida natural impregnada e impartida por la gloriosa e incorruptible vida de Dios. Esta vida Zoe es la vida que Yeshua prometió dar al hombre cuando dijo, les doy la vida eterna y nunca perecerán. Y esta es la vida eterna que partió de Adán cuando él transgredió, dejándolo avergonzado, temeroso y muerto. La vida está en la sangre, pero nuestra sangre, al estar desprovista de la vida eterna, que es el Zoe, en realidad es sangre muerta en lo que pertenece a las cosas celestiales, que ya que la sangre y la carne no heredarán el reino de los cielos. Voy a hacer un paréntesis aquí, porque miren qué cosa más tremenda. La iglesia cristiana ha creído y ha enseñado que todos los que Dios creó, los seres humanos que Dios creó desde Adán para acá, que nosotros tenemos el potencial y que somos personas que somos eternos, que somos inmortales. De ahí es que viene la creencia. Ese tema lo estaba discutiendo con Wilfredo hace un día o dos atrás, de un libro que estuvimos estudiando y leyendo sobre el tema de la mortalidad y la inmortalidad. Entonces muchas personas creen que Adán era inmortal
cuando estaba en el jardín del Edén y que por pecar perdió la inmortalidad. Y eso no es cierto. El único inmortal es Dios, porque la definición de inmortalidad lo que quiere decir es que es imposible morir. Imposible morir. Una persona inmortal no puede, no existe la posibilidad de morir. Y Adán murió. Los ángeles que pecaron también fueron lanzados de la presencia divina y fueron destruidos muchos de ellos. Todo lo que puede ser destruido y todo lo que puede morir y tiene la capacidad de morir, no puede llamarse que es inmortal, porque la definición de inmortalidad, como ya dije, significa que es incapaz de morir. ¿Eso está claro? Amén. Ahora, Adán, mientras estaba vestido de la gloria divina, tenía el potencial de vivir una vida perpetua, o sea, de vivir por largo tiempo mientras estuviera sometido a la voluntad de Dios, porque la inmortalidad de Dios era, el Zoe de Dios era transferido a ese ser. Por eso le decía que comiera del árbol de la vida. Mientras el hombre comía del árbol de la vida, se mantenía vivo. Cuando comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, entonces al transgredir el mandato, pudo morir. Entonces, si el hombre tenía la capacidad de morir, entonces no fue creado como un ser inmortal. Y aquí es que viene lo más glorioso del mensaje del Evangelio de Jesucristo. Le tengo unas tremendas noticias. Que Dios, en su gran misericordia y amor, por su propia decisión, decidió compartir su inmortalidad, pero no con todo el mundo tampoco. Solamente compartió su inmortalidad con su Hijo Jesucristo, y él siendo la cabeza, la está compartiendo ahora también con el cuerpo, que son los redimidos en la sangre del Cordero. Todos aquellos que se han unido a la cabeza de Jesucristo y se hacen uno con Él, participarán de inmortalidad, lo cual significa que serán incapaces de morir por el resto de su vida. Eso significa, cuando tú lees en el libro de Revelación, habla de las naciones salvas por gracia y dice que subirán a Jerusalén y que comerán del árbol que produce 12 frutos al año y que las hojas de ese árbol será para la sanidad de las naciones. Entonces, si tú tienes una nación o tienes naciones que dependen de comer de un árbol que da fruto 12 veces al año, 12 diferentes frutos al año, y que necesita comer de hojas para mantenerse saludable, entonces estamos hablando de una sociedad que no es inmortal. Es una sociedad que, porque está sometida bajo la gracia y el amparo divino, va a vivir, como dicen en italiano, seculam, en latín, seculam seculorum, por muchísimo tiempo, por prácticamente como si fueran eternos, pero no son eternos. La única eternidad son las personas que ya le mencioné, que él sí va a compartir su inmortalidad con ellos. Y eso son buenísimas noticias. Amén. Esos son los redimidos que van a habitar y vivir dentro de la Nueva Jerusalén, porque no todos van a vivir en la Nueva Jerusalén. Esta sangre es capaz de sostener solo la vida física, la sangre física, y eso solo escasamente hasta que el hombre regresa al polvo de donde vino. Esa es nuestra sangre humana. La única manera de redimir al hombre de nuevo es que la vida, el Zoe, le sea impartida nuevamente. El único remedio para la muerte es la vida. Esta vida está en la sangre, por lo que debe proporcionarse sangre sin pecado e incorruptible. Solo había uno que podía proporcionar esa sangre, el Hijo de Dios nacido de mujer, el hombre que vino del cielo. El último Adán, con un cuerpo humano, pero sin mancha, porque él cargaba en sí una sangre sobrenatural.
Yeshua vino a dar vida al mundo. Aquí es donde su sangre difería de la sangre ordinaria o la vida de los hombres. Su sangre era preciosa, ya que podía hacer algo por la humanidad que la sangre o la vida del hombre no podían hacer. La sangre natural o la vida de la humanidad era solo por unos pocos años como máximo, pero la sangre de Mashiach era la vida de las edades. Ahora, ¿se acuerdan cuando Caín mata a Abel y Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Y él le dice, ¿acaso soy guarda de mi hermano? ¿Y qué le contesta el Creador? Es que su sangre clama por justicia. Entonces, si la sangre de Abel, que era una sangre humana, porque Abel ya era hijo de Adán y Eva después del pecado, clamaba por justicia, ¿cuánto más clama la sangre del Hijo de Dios ante la presencia divina? Mediten en eso. ¿Cuánto más esa sangre clama para que Dios le haga justicia a la humanidad? El líquido rojo que corría por las venas y arterias del cuerpo de Yeshua no es la sangre cuyo poder redime a la humanidad y todas las cosas de regreso a Dios, para regresar todo de nuevo al Padre. El término sangre de Mashiach es mucho más significativo que su sangre física. La sangre es principalmente agua, pero en la sangre se disuelven muchas sustancias y en este líquido flotan partículas de materia que no se disuelven. Lo importante de la preciosa sangre de Jesús no es su estructura física, sino el glorioso hecho de que la sangre revela la vida. Lo que Yeshua derramó fue su vida, que era una vida que era vida divina, su vida santa, pura, inmaculada, divina, celestial e incorruptible. El Zoe Suké de la vida de Dios. Él vivió y abandonó esa vida gloriosa en forma humana y luego la derramó como una ofrenda a Dios. Y Dios tomó la ofrenda y la derramó a cambio sobre la humanidad. Y tiene sentido, Ajá. porque el bios está en la sangre física, donde el cerebro nuestro lo necesita, nuestros órganos, y para eso está en nuestras venas, pero cuando entonces miramos la parte divina en el Mesías, podemos decir que la vida de Dios, el Zoe, estaba en la sangre divina, y por eso cuando se dice la vida está en la sangre, no se pueden separar ninguna de las dos, porque la vida es importante que esté en la sangre, porque si no estuviese, estoy hablando de la vida de Dios, porque el Zoe, si el Zoe no está en un cuerpo y corre en la sangre, ¿qué vida va a impartir? Exacto. Porque miremos que la sangre de Dios, yo le llamo la sangre de Dios, o la parte divina, esa sangre es la que verdaderamente nos limpia de pecado. Y es como cuando usted dice, ay, mira, ¿tú vas para el pueblo? Sí, voy para el pueblo. Ay, ¿por qué no me da un aventón? ¿Viste? Te metes en el carro y en el carro te llevan al pueblo, ¿verdad que sí? Pues si la vida está en la sangre, ¿por dónde corre toda esa vida? Por todo el cuerpo. Por todo el cuerpo. Ahora, cuando Jesús dijo, tóquenme y vean, toquen mi cuerpo. Que yo soy. Exacto. Lo que quiso decir es que no hay la sangre esa limitada, humana, sino que era de carne y hueso, pero no había esa sangre del primer Adán. Cuando resucitó no corría sangre humana ya por su cuerpo. No, era sangre divina. Él decía, tocadme que soy carne y hueso. Y la prueba es que si resucitó de entre los muertos. Es más, mira, el mismo espíritu tiene también conexión con esto que estamos hablando. Porque Romanos 8, creo que el versículo por ahí alrededor del 14, dice que si el mismo espíritu que estuvo en el Mesías, que fue el que lo levantó de entre los muertos, mora en nosotros, ese mismo espíritu que levantó al Señor, también hará lo mismo con cada uno de nosotros. ¿Entiendes? Entonces quiere decir que cuán importante, yo oía mucho los testigos de Jehová diciendo, no podemos hacer transfusión
porque estas son nuestras razones. ¿Entiendes? Yo decía, pero ¿cuál es el dilema? ¿Cuál es el problema? Y es que ellos creen que la vida El es alma, bios, que la sangre es el alma de la sí, que la persona. sangre es el alma de la persona y no debe ser compartido a otro recipiente por, ¿verdad? Consecuencias y cosas que lleva la sangre, ¿entiendes? Ahora mismo puede ser que yo nunca hubiera conocido a mi padre físicamente, porque murió antes de quizás cuando no tuve la oportunidad de verlo, pero entonces viene mi mamá y me dice, ay, tú eres puro pai. ¿Por qué puro padre? Porque los gestos, yo nunca lo veo, pero ¿por qué yo tengo gestos y cosas? Porque está en tu DNA. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Dios espera de nosotros teniendo la sangre de Cristo que nos lavó y nos da vida. No es que corra por mis venas, porque cada vez que me sacan en el laboratorio la sangre, no es la de Jesucristo. Es la tuya. Ya quisiera que fuera la de él, porque cada vez que me meten esa aguja ahí, eso duele, ¿verdad? Pero lo proyecto así para que ustedes entiendan, hermano. Hasta ahora hemos estado creyendo en que la sangre que se derramó en la cruz fue la sangre del bios, del cuerpo físico de Jesús. Y sí, claro, si a ti te clavan en una cruz, ¿qué pasa? Vas a sangrar, ¿verdad que sí? Si te abren el costado o te vas a desangrar. Y hasta ahora se ha predicado el evangelio basado en ese tipo de sangre. Y Dios, si es que hemos estado en ignorancia, eso nos ha limitado a Dios para perdonar pecados y para hacer milagros y transformar personas. ¿Te imaginas si nos metemos a estudiar la sangre divina, lo que hizo? Porque para poder derramar sobre la cubierta del arca del pacto en el cielo, porque lo que el Señor llevaba, él no llevaba un recipiente de sangre, es que la sangre que estaba corriendo en él ya no era la sangre de los seres humanos, era la sangre de la semilla viviente. El poder de la resurrección que ya Exacto. estaba en él. Y eso fue lo que él tomó de él y lo derramó en el arca. Acuérdese, lo que pasa es que tenemos la inclinación a ver las cosas físicamente. Había un arca en el cielo. No puede haber un arca físico en el cielo porque es el mundo espiritual. ¿Qué fue lo que se derramó allí? La vida de Él Dios. simplemente presentó la evidencia. ¿Sabe por qué? Porque ya antes de la fundación del mundo, Él fue ya inmolado. Ya eso ocurrió en Es el lo espíritu. espiritual. Él lo vino Lo que a tú hacer viste, físico. de lo que hablamos que sucedió allí donde en el Monte de la Calavera, el evento que ocurrió es como un reflejo de algo que ya ocurrió, pero como en el cielo no hay, o en la dimensión del espíritu no hay tiempo, cuando tú preguntes, oye, la escritura dice que él fue inmolado antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo fue que ocurrió? ¿Para qué fecha? No, en el cielo es eterno presente y te van a decir ahora mismo o para ustedes ahorita. ¿Ok? Fue en ese mismo momento, porque en el tiempo, no hay tiempo en la dimensión del espíritu. Pero ¿cómo ocurrió? Aquí en el Calvario se vino a manifestar. Dígame si eso no es glorioso. Sí, amén. De que antes de que Adriana naciera y antes de que Lupe naciera, o tú o yo estaba pensando en nosotros y todavía no habíamos pecado porque estábamos en Él. Sin embargo, simplemente la entrada a este mundo ya nos constituyó pecadores. Lo que pasa es que éramos bebés y no teníamos conciencia, pero tan pronto alcanzamos una edad, esa sangre empieza a manifestarse cuando un niño muerde a otro niño, o cuando un niño le jala el pelo a otro, o lo empuja para hacerle daño. ¿Tiene conciencia de lo que está haciendo? No, ellos no saben lo que están haciendo, pero sabemos que esa parte caída, la inclinación al mal, que causa que eso se manifieste, aunque el niño no tenga conciencia.
Y claro, compartimos esto para que, mira, tu mente espiritual, la de Sí. Cristo, no la mental, no la natural, la mente de Cristo, para que tú veas más Ujú, allá ujú. y aprecies Sí, la señor. sangre de Por eso Jesucristo. es que Pablo dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al hombre. Exacto. Estaba en él reconciliando al hombre en el sentido de que su palabra, que es el Zoe de Dios divino, la vida de Dios, tomó cuerpo humano. No es Dios mismo, porque él no pudo dejar su trono para venir a la tierra. La vida de él fue impartida, que es su palabra. Cuando él envía su palabra, y esa palabra tomó carne, y esa palabra en su sangre humana cargaba la vida divina. Y esa vida divina que cargaba junto en su sangre es la sangre que nos redime. Esa es la que él Sí, llevó y- luego cuando le dice a María, no me toques, porque tengo que subir a mi padre. Él no llevaba, como dice Wilfredo, sangre en las manos. Era él mismo la ofrenda. Él mismo iba a presentarse ante el Exacto. santuario divino como la vida de Dios que fue derramada en la tierra, en la humanidad. O sea, en otras palabras, la vida que salió de Adán cuando el soplo de vida de Dios que estaba en él salió de él por causa de la transgresión que ocurrió. Al salir esa Zoe, ¿quién lo trajo para atrás? El último Adán trajo de nuevo el Zoe para impartirlo a la humanidad y lo dejó en la humanidad para con ese soplo de vida pudiéramos volver de nuevo a la vida. Porque dice la Escritura que sin él estábamos muertos en delitos y en pecados. Estábamos muertos y en sí. él fue que tuvimos vida de nuevo. Y piensen en esto, mira, cuando Jesús antes de enfrentarse al sufrimiento, él dijo esta palabra. Él dice, he aquí, la hora ha llegado. ¿Ok? Y dice, cuando él dice eso, claro, él lo dijo dos veces porque en una ocasión fue, la hora del Hijo del Hombre ha llegado porque ahora viene... La hora de las tinieblas. No, espérate, primero él dice, ha llegado la hora en que yo padezca y sea entregado, pero después, antes de eso, él dijo, la hora viene en que el momento de las tinieblas o la hora de las tinieblas ha llegado y yo no tengo nada que ver con eso. ¿Qué quiso decir? Que cuando vino ese momento tenebroso y vino quien sea que vino, vamos a ponerle el ángel de la muerte, no encontró nada en él porque ya él había sido inmolado antes de la fundación del mundo. Y otra cosa quiero que entienda y es la razón por qué no halló algo en él. Es porque cuando él subió, cuando él fue a llevar, cuando él subió de las aguas en el río Jordán y también cuando fue llevado para ser tentado, no fue por el diablo, el Espíritu dice que lo llevó para ser tentado, ¿ok? Y en la transfiguración, estos son eventos que sucedieron que comprueban que ya el Señor había alcanzado una dimensión alta. Si Por eso él dijo, nadie concluimos, me quita la vida, si, yo la si voy a dar concluimos, él no tenía que ir a la cruz. ¿Pero por qué fue? por nosotros, Por nosotros. Porque ya él se había perfeccionado. en sí mismo. Y ese texto que tú dijiste, ¿cómo es? Él se había perfeccionado como humano, Sí, la pero- parte humana en él. Sí, pero el texto que dijiste, ¿Cuál? no te acabo de decirlo. No. Oye, se me escapó esa. Oye, pero lo que quería decirte, hay un misterio en la palabra reconciliación. Cuando tú te reconcilias, significa que tú quieres hacer las paces con alguien, ¿verdad que sí? Que tú entiendes que la ofendiste o hubo un desacuerdo y hubo una separación, ¿ok? Mire, siempre he dicho, la reconciliación es para beneficio tuyo y mío. Pero para alguien reconciliarse y acercarse, eso se llama conciliarse. ¿Quién hizo El primer paso. el primer paso? ¿Quién hizo el primer acercamiento? Dios mismo. Dios. La Él se reconciliación. concilió y Ese nosotros nos exacto. reconciliamos. Y ya no está enojado conmigo. ¿Ok? Ahora, cuando Él extiende la reconciliación, lo que Él espera es que yo acepte la conciliación, el acercamiento de Él hacia mí.
Porque si dice que Dios estaba en Cristo, ¿haciendo qué? Reconciliando. Quiere decir que Él fue que inició y dio el primer paso en acercarse a nosotros. Y eso también es una maravilla. Y si la iglesia del Señor entendiera eso, saldría a las calles procurando que la gente se reconcilie, en vez de hablarle del infierno, que el diablo te va a llevar, que todas estas cosas, y decirle, Dios no está enojado contigo. Él es tu padre, por eso se reveló como un padre, y tú eres su hijo. Amén. Esos son detalles bien clave, bien importantes. Y por eso es que dice la Escritura que a los ya me que acordé. creen en su nombre les dio el poder o la potestad de ser llamados hijos de Dios. Esos que son llamados hijos de Dios son con los que Él va a compartir su inmortalidad. Sí. Por eso es que nos dio el poder para convertirnos en hijos suyos. Amén. ¿Ya? Están calladitos allá, mira. Sí, están meditando. El texto que se me hizo así, que se fue, es que hubo un momento en que Jesús dijo, nadie me quita la vida. Yo les doy. Yo la tengo que ponerla. Yo la doy. Why? Porque la vida no hay nadie que la pueda destruir O quitarla. o quitarla. Porque eso era parte de su naturaleza. Y ya en él estaba el Zoe de Dios, vida indestructible. Eso es tan poderoso. Oh, sí. Wow, lo que Él hizo es súper poderoso. Bueno, seguimos aquí con el estudio. Hechos 2:31 al 33 dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. ¿En dónde está eso? En Hechos 2:31 al 33. A Ok. este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Eso fue cuando vino el Pentecostés, la fiesta de Pentecostés, y hubo el derramamiento del Espíritu Santo y Pedro se levantó y dio aquel discurso. Cuando Mashiach entró al cielo, no llevó sangre física, que necesariamente sería sangre corruptible, sino su vida divina dentro de su humanidad. Él entró en su cuerpo de resurrección con todo el poder de esa vida divina que había derramado en nombre de la raza condenada de Adán. Si no la hubiera derramado, habría permanecido para siempre como el único hombre perfecto, el único hijo de Dios. Ahí es donde él pasa a ser de unigénito a primogénito. Pero bendito sea su maravilloso nombre. Él derramó su sangre preciosa, derramó su espíritu vivificante para que todos puedan beber de él y vivir. Entonces, si tú analizas esto que estamos ahora mismo hablando, nadie le podía quitar la vida porque ya él se había perfeccionado y la vida divina corría por él. Lo que él hizo fue que la compartió en la cruz para que Dios impartiera esa vida al resto de nosotros. Eso es como diciéndote, dame tu vida y yo te doy la mía, porque la mía es eterna. Amén. Sacrificios espirituales. Todo sobre la sangre de Yeshua es espiritual. Todo lo que su sangre produce dentro de nosotros es de naturaleza espiritual. El sacrificio que ofreció a Dios fue también espiritual. El altar sobre el cual se ofrecen los sacrificios espirituales es Mashiach mismo, tal como está escrito en Hechos o en Hebreos. Creo que no sé si es Hechos o Hebreos. 13, 15 al 16. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no nos olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Así que los sacrificios que Dios ahora mismo acepta son sacrificios de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre, y el de ayudar al prójimo, que es el sacrificio que él acepta ahora. El ayudar a los demás, ayudar a mi hermano, darle la mano, levantarlo. Salmo 51, 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado.
Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. La alabanza del rey sacerdocio no es la que se ofrece en la reunión de los santos, la que es mayormente a nivel emocional y del alma, en vez de espiritual, sino la expresión diaria del espíritu sacerdotal, la acción de gracias y el honor y la gloria de Dios en todas las cosas y por todas las cosas. Este sacrificio es una actitud, una disposición, un estado del ser. Es el reparto o manifestación de la naturaleza, el amor, la gracia y la misericordia de Dios en todos y para todos. El mensajero debe unificarse tanto con su mensaje hasta que el mensajero se convierta en el mensaje. El adorador debe unificarse tanto con la alabanza hasta que el adorador se convierta en la alabanza misma de Dios en la tierra. Este es el mayor de todos los sacrificios espirituales. Él había sido elegido en las edades pasadas para ser el cordero que había sido sacrificado desde la fundación, lo que está hablando Wilfredo, el pastor, fundación del mundo, y el Espíritu había descansado sobre él para ese propósito. Él era sumo sacerdote y Dios estaba en Mashiach reconciliando al mundo consigo mismo. Dado que el ministerio de Mashiach es también nuestro ministerio como un reino real de sacerdotes, también estamos llamados a cumplir el ministerio del verdadero sacerdocio según el orden de Melquisedec. Nuestro ministerio también es triple: ofrecer un sacrificio, interceder por la sangre y bendecirlos con la salvación completa, incluso la manifestación de la adopción cumplida, trayendo así la liberación a toda la creación. En Romanos 12:1 dice: por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto verdadero. A medida que su vida se forma en nosotros, debemos entonces dar a la creación. Nosotros nos convertimos en un puente. Ahora vamos a entrar realmente a lo que es el pan y el vino. En Hebreos 7:11 al 12 dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, bajo el cual recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuera llamado según el orden de Aarón? Pues cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también un cambio de ley. Por tanto, ya el sacerdocio arónico, ¿se acuerdan que es un sacerdocio inferior? Paró porque ahora el sacerdocio de Melquisedec se activó. ¿Para cuánto tiempo? Para siempre. Mira, y hay una cosa ahí que yo quiero abundar. Esto lo lee cualquiera. Lee ese texto otra vez. Léelo otra vez. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, que era como hasta ahora estaba Israel, bajo el cual recibió el pueblo la ley se recibió bajo el sacerdocio levítico, ¿qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Dice que hay gente que cuando leen piensan que está hablando ahí de la ley, y es como tú dices, la ley vino cuando ese sacerdocio estaba establecido, pero ¿sabe una cosa? Deberían de poner, para que el texto se entienda mucho mejor, aunque tú y yo lo entendemos, es hablando del sacerdocio, hablando de los métodos que se usaban para oficiar. La ley ceremonial. Ya caducaron porque hay una orden mayor que se ha implementado no por causa del hombre, sino porque es la voluntad perfecta de Dios que lo implementemos y que en vez de hacer sacrificios, como tú dijiste, de animales, sean sacrificios de alabanza, de gratitud y de porque ¿qué pasa? Porque no te ves. Sí, pero me oyen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mira, para muchos el adorar y alabar al Señor y el asistir a un lugar es un sacrificio, para muchos muy fuerte, para otros no tan fuerte. Pero una vez el Señor me ministró y lo que yo entendí en lo que me ministró es que por el momento ahora es un sacrificio, pero luego, cuando entremos en esa dimensión del Espíritu,
ya no es un sacrificio, sino será un acto donde tú fluyes porque es tu naturaleza. Y es cuando tú vienes a ser convertido en sacerdote. Entonces ya tú no vas a congregarte simplemente a recibir, sino que tú vas a rendir un culto hacia Él. A llevarle algo. Porque mira, a la mujer samaritana, ¿qué le dijo? El Padre tales adoradores busca que le adoren ¿en qué? Espíritu y verdad. Espíritu y en verdad. No dijo para que le adoren de acuerdo a la ceremonia levítica y demos en vez de sacrificios de alabanza, no, sacrificios de animales. Entonces, es por eso que la mujer, él le dijo, mira mujer, la hora viene, y le dice, y ahora es. Pero si viene, ¿por qué es ahora? ¿O viene o es ahora? Cualquiera se confunde, ¿verdad que sí? Bueno, para ella era ahora. Para Israel va a llegar algún día. Para Israel, luego, posteriormente, porque todavía en parte tienen el velo. Sí. Pero para ella, que representaba a gentiles, que aunque compartían la Torá de Dios, pero había contaminación, para ella, mezcla con paganismo. sí, para ella era ahora la visitación. Por eso Jesús fue 2 días y estuvo con los samaritanos, equivalente a 2000 años, que Dios ha estado tratando con los gentiles. ¿Ustedes no creen que hay una conexión ahí? Seguro que sí. El Señor nos está llevando a que nosotros le adoremos y le alabemos, ya no como un sacrificio, me cuesta. No, ahora va a ser... Debería ser un deleite. Debe ser un deleite, un gozo. Es algo que esa es mi naturaleza. Lo hago, ni tengo que pensarlo. Amén. Gloria al Señor. Seguimos aquí. Está interesante, ¿verdad? Bueno. Otra cosa importante que hay que mencionar con relación a la ley. Cuando decimos la palabra ley, se refiere a la Torá, pero en la Torá hay diferentes tipos de leyes. Está la ley ceremonial, está la ley moral, y está la ley que tiene que ver con la salud y lo que se come y no se debe comer y cosas así. Entonces, muchas leyes han caducado porque ya no son necesarias, pero hay leyes como la ley moral, siguen en efecto. Los 10 mandamientos siguen en efecto, siguen vigentes. El día de reposo, el Shabbat, sigue vigente porque eso es parte de los 10 mandamientos. Tú no puedes guardar 9 y dejar uno colgando en el aire. Todos los mandamientos siguen vigentes. Entonces, los únicos que se quitaron es la ley ceremonial de los sacerdotes, porque ahora tenemos un sacerdocio diferente al levítico. Y esas otras ceremonias que habían de los animales, cuáles eran los que había que matar, y cómo matarlo, y cuándo matarlo, y por qué matarlo, y en bajo qué circunstancias, todo eso ya cesó, porque ese sacerdocio levítico no está en funcionamiento, ¿ves? A eso es lo que se refiere aquí, cuando está diciendo Pablo, según el orden de Melquisedec, que no fuera llamado según el orden de Aarón, pues cambiando el sacerdocio, necesario que haya también un cambio de ley. A eso es lo que se refiere. Y de la guardia también. Debido a que el sacerdocio cambió, la ley fue cambiada. Mucho antes de que se le diera la ley, una promesa le fue dada al hombre. Y la vemos aquí en el 6:13 al 18 cuando dice, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para una confirmación, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Cuál es esa esperanza? La inmortalidad. Dios, al hacer la promesa a Abraham, no solo juró por sí mismo, sino que le dio a Abraham 2 cosas inmutables en las que no podía mentir.
le dio a Abraham su palabra y se dio a sí mismo, Dios se dio a sí mismo como promesa. Ninguno de los dos podía mentir. El hombre no solo tenía su palabra, sino que él mismo había jurado por sí mismo y era incapaz de mentir. Y aquí hablo un poquito sobre el pacto hecho a Abraham. Creo que ustedes tienen este material en su manual. Ahora vamos a ver realmente por qué era significativo el pan y el vino y qué es lo que significa. Él no hubiera podido traerlos si no los poseía. ¿De qué hablaba el pan y el vino? Puesto que Melquisedec vino del reino celestial e incorruptible, no puede haber ninguna duda de que esto fue un pan y vino que bajó del cielo. Yeshua dio el vino a sus discípulos junto con el pan y dijo que el pan era su cuerpo y el vino era su sangre. Por lo tanto, el pan y el vino se refieren al cuerpo y a la sangre. Los elementos que confirman el pacto. Primero fue dado el pan del cuerpo del Señor y luego la sangre. Es el corte o la ruptura del cuerpo lo que libera la sangre. Y de esta manera el pacto es confirmado por sangre. Este es un pacto de sangre entre Dios y Abraham, entre Dios y la simiente de Abraham, la cual simiente eres tú. Fíjense que el pan tiene que ser, para tú poder consumir el pan, tienes que quebrantarlo, tienes que romperlo, ¿verdad? Uno podría objetar que en ese momento del pacto Dios no tenía sangre, que aún no había venido en la carne Yeshua. Pero en Apocalipsis 13:8 leemos, el cordero inmolado desde la fundación del mundo. Otra traducción dice, el cordero que fue ejecutado desde la fundación del cosmos. La traducción de Weymouth, que es un americano, todos los habitantes de la tierra se encontrarán adorándolo a él, es decir, la bestia, cada uno cuyo nombre no está registrado en el libro de la vida. El libro del Cordero fue ofrecido en sacrificio desde la creación del mundo. El sacrificio y la muerte del Cordero de Dios no comenzó con los eventos que rodean el Calvario. Comenzó desde el principio y culminó en el Calvario. Él era el Cordero que fue ejecutado desde el principio. Melquisedec fue en sí mismo ese Cordero, cuya ofrenda era ya una gloriosa y eterna realidad en los cielos, quedando solo para arrojar su sombra sobre la tierra en la colina del Gólgota. Hubo sangre, sangre pura, sangre incorruptible, sangre divina, la misma sangre como si fuera de Dios mismo. Entonces allí, el pacto de Dios para bendecir a todas las naciones y las familias de la tierra, ahí se ratificó, porque ya el pacto se había hecho, ahora se está ratificando a través del pan y el vino traídos por Melquisedec del reino celestial. La carne celestial y la sangre celestial de Dios que él ofreció y dio a Abraham. Rompieron el pan del cuerpo del Mesías y bebieron el vino de la sangre del Mesías, como lo hace Yeshua ahora con el poder del reino de Dios. Por lo tanto, Abraham y Melquisedec y todas las naciones y familias de la tierra representadas por Abraham estaban unidas en un pacto que no se podía romper. Por lo tanto, Dios estableció el sacerdocio de Melquisedec sobre su pacto con Abraham. El pacto con Abraham fue sellado en este sacerdocio según el orden de Melquisedec, quien fue señalado para velar por este pacto. Entonces, cuando Yeshua vino trayendo luz sobre este sacerdocio establecido hace mucho tiempo, entonces el sacerdocio temporal de Aarón tuvo que irse. El sacerdocio de Melquisedec tenía un reclamo previo sobre Israel y toda la humanidad. El nuevo sacerdocio se revela. La vieja ley ceremonial debe irse también, porque este nuevo sumo sacerdote debía traer un mejor pacto con mejores promesas.
El pan y el vino que Melquisedec sirvió a Abraham fue la comunión de este maravilloso y nuevo y más glorioso pacto. Nadie participó nuevamente del poder de este pacto hasta la noche bendita en que Yeshua les dijo a sus discípulos: tomad, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Miren lo que dice, por muchos, no dice todos. Eso es un tema para otro estudio bíblico, pero por muchos. Estos discípulos fueron los primeros en recibir la vida de este pacto, desde el tiempo en que Melquisedec se encontró con Abraham en el camino. Aquí se ratifica y se completa y se termina y se sella ese pacto desde Abraham hasta Yeshua. Qué tremendo este acontecimiento. Y ahora vamos a ver lo que realmente significa comer la carne de Yeshua y beber la sangre de Yeshua. Cada sumo sacerdote está designado para ofrecer tanto ofrendas como sacrificios. Esa es la función de un sacerdote. Por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer, dice Hebreos 8:3. No solo Aarón, no solo Yeshua, sino que Melquisedec también debe tener algo que ofrecer. Melquisedec, cuando vino Abraham, trajo sacrificios. ¿Y qué trajo? Pan y vino. Estos fueron los dos sacrificios del sacerdocio de Melquisedec. Por lo tanto, aquellos que siguen los pasos de Melquisedec deben presentar las mismas ofrendas, las ofrendas de pan y de vino. En la última cena, Yeshua trajo pan y vino y dijo: esto es mi cuerpo y mi sangre del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque él es un sacerdote según el orden de Melquisedec, no del orden arónico. Es el ministerio del ministerio sumo sacerdotal de la orden de Melquisedec. Ese ministerio es para dar pan y vino. Ese ministerio siempre va a dar pan y vino. El cuerpo y la sangre, la palabra y el espíritu de Jesucristo. En la última cena, el sumo sacerdote presentaba las dos ofrendas del sacerdocio de Melquisedec y proclamó: ahora cumpliré estas dos ofrendas en mi cuerpo y en mi sangre. Todos los del sacerdocio de Melquisedec serán ministros de pan y de vino, es decir, ministros de la palabra viva y el espíritu vivificante del Dios Altísimo. En 1 Corintios 10, 16 y 17 dice: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Esta palabra comunión en griego significa compartir, juntos, participación y asociación. Esto indica que la comunión del cuerpo y la sangre de nuestro Señor simbolizan el compartir su cuerpo y su sangre, su carne celestial y su vida celestial. Significa un fluir de su mismo ser a nosotros y de regreso a Él, circulando de un lado a otro entre nosotros. Por lo tanto, la comunión de su cuerpo y su sangre sería el compartir juntos su cuerpo redimido, su vida glorificada. ¿Y acaso no es esto lo que la creación está esperando? Ahora voy a hacer un paréntesis aquí, quiero que me escuchen atentamente. Cuando Adán pecó, Adán fue fragmentado. Cada uno de nosotros somos partes de Adán. En nosotros está una fracción, somos una fragmentación de lo que fue Adán como una sola unidad, como un ser uno. ¿Qué sucede? Cuando nosotros nos unimos, por eso la palabra Jesús oró diciendo que seamos uno como Él y su Padre son uno. Entonces nosotros tenemos doble propósito, tenemos que unirnos, unificarnos
Nuestra alma y nuestro espíritu tienen que hacer uno con este cuerpo para que este cuerpo se someta al Espíritu de Dios en nosotros. Y aparte de yo unirme en mí misma, me tengo que unir con Él y hacerme uno con otra persona. Y mientras más nos vamos haciendo uno, más va apareciendo el Hijo del Hombre en la tierra. Porque ya nos dejamos de ser un fragmento y nos vamos convirtiendo en ese último Adán. Por eso Él dijo que cuando comemos su carne y bebemos su sangre, ¿el qué? Estamos haciéndolo a Él nuevamente. En inglés dice, put me back together again. Lo estamos haciendo a Él de nuevo aparecer en la tierra como un solo hombre. ¿Se acuerdan que Israel en el monte Sinaí, cuando recibió la ley, la Torá, o los 10 mandamientos, Dios venía a levantar a su primogénito, que era Israel, para que Israel continuara el ministerio de Melquisedec como un solo hombre, una sola nación. Y ellos fallaron con el becerro de oro. Se volvieron a fragmentar. Y Dios dijo, pues ahora le tengo que dar un sacerdocio inferior para que se ministren ustedes mismos, a ver si por fin entran en la unidad que yo espero de ustedes. ¿Y qué hizo el Señor? Esperó hasta que vino después David, y David trató de unificar a Israel. ¿Y qué sucedió? Se fragmentó más todavía. Al fragmentarse más todavía vino el exilio. Las 10 tribus del norte se exiliaron a través de Persia y las 2 tribus de abajo se exiliaron a través de Nabucodonosor para Babilonia. Judá regresó y las otras quedaron esparcidas. Mandó Dios a su propio hijo Yeshua a volver de nuevo a tratar de unificar a Israel, porque Israel representa ese primogénito, el hombre que se representa a Adán también. Entonces, él ha estado por 2000 años trabajando tanto con Israel como con los gentiles y las naciones que están mezcladas con las ovejas de Israel. Entonces, Dios lo que ha estado buscando es Adán en la tierra, volverlo a unificar, porque Adán está disperso. Entonces, ¿cómo se logra esta unidad? Cuando él dijo, tienen que comer mi carne y beber mi sangre, lo que él está diciendo es, el amor y el perdón, la misericordia, la compasión y todos los frutos del Espíritu tienen que manifestarse en mi vida para que se logre la unidad. Yo me pongo de ejemplo en el matrimonio. Wilfred y yo cumplimos el año pasado 40 años juntos. ¿Usted cree que ha sido fácil? Yo también hago la pregunta. No ha sido. No es fácil. No ha sido fácil y ninguna pareja puede decirme a mí que ha sido heaven, los cielos abiertos. ¿Cuál es el secreto? A ver. El secreto es... Es que si yo la destruyo a ella, me destruyo a mí mismo. Exacto, el secreto es entender que no todo es color de rosa y que no todo va a funcionar perfectamente, que lo que hace que las cosas funcionen es cuando tú quieres que 2 objetos se peguen, ¿qué es lo que tú le aplicas? Glue, tú le pones pega. La pega es lo que hace que estos 2 objetos completamente diferentes se hagan uno. ¿Y cuál es la pega? El amor, la compasión, la misericordia, el perdón, todos los frutos que vienen del Espíritu. El amor es lo principal y debajo del amor todo lo demás cae, ¿verdad? Todos los demás sentimientos, si lo queremos llamar sentimientos, se desprenden del único y del verdadero, que es el amor. El amor es la pega máxima. Entonces, cuando Yeshua dijo que hay que comer su carne y beber su sangre, y cuando lo dijo, los discípulos se escandalizaron porque ¿cómo vamos a comer tu carne? Porque no es algo físico. Lo que él está diciendo es que cada vez que él me dice algo que me va a herir mi sentimiento o me va a hacer algo que a mí me va a herir o me va a molestar, si yo contesto para atrás de la manera carnal y humana, no estoy buscando una unidad. Lo que estoy buscando es separación. Y vuelve y nos seguimos fragmentando. Entonces, la manera que comemos la carne de Yeshua es aplicando su palabra viva y el amor divino de Dios en mí. Que cuando quiero darle una bofetada a alguien, en vez de darle una bofetada, le doy un abrazo. Que cuando quisiera gritarle en la cara a alguien, en vez de gritarle, le digo te amo.
Esa es comer la carne del Mesías. Eso es beber la sangre del Mesías. Es vivir y padecer lo que él padeció, luchando a ver si por fin Adán se hace uno, a ver si por fin Adán deja de estar fragmentado y nos volvemos un solo hombre. Porque en esta humanidad es tan triste cuando tú ves la gente como no entienden el concepto de unidad, especialmente gente que no conocen a Dios. A mí a veces me duele cuando yo veo a la gente, por ejemplo, hoy estábamos comprándonos algo en Sonic y Bushro tenía la ventana bajada y el niño que estaba detrás del auto, la mamá estaba al frente y el niño estaba sentadito atrás, la ventana estaba bajita y el niño le hizo ¡hi! Y Bushro le dijo ¡hi! Y empezaron a hablar, la mamá le subió a la ventana y empezó a gritar al niño ¿qué? ¿Que tú no hablas con extraños? Y yo digo, oh my God, todavía la gente no entiende que somos uno, que la humanidad es uno, vivimos separados por miedos, por temores, por tantas cosas, porque la maldad ha crecido tanto que la humanidad cada día, en vez de unirse, se fragmenta más y nos fragmentamos más. Y esa es la obra del enemigo, mantenernos fragmentados. Por eso el reino de los cielos no puede prosperar, porque estamos sumamente desconectados y fragmentados unos de otros y no nos interesa la vida de nadie ni allá cada cual, y si tú te caes por un risco, ese es tú, allá tú con tu risco y síguete por ahí para abajo, a mí no me importa, yo estoy bien acá y tú sigues bien por allá. Ese concepto de división es lo que no ha permitido que el reino de los cielos se haga una realidad en la tierra, porque vivimos egoístamente para nosotros y cada cual que se las arregle como pueda. Y eso es precisamente lo que quiso decir Yeshua, que hay que comer su carne y hay que beber su sangre. ¿Alguien quiere comentar algo? Sí, yo quiero comentar algo, pero no sé si se me ha caído el internet. ¿Está ahí? ¿Estoy allí? Sí. ¿Estás aquí? Primero, buenas noches, disculpen la molestia, no estoy en mi casa, estoy en donde mi suegra. Okay. Segundo, escuchando a la pastora Mari, puedo decir, wow, sabe bastante. El tema que estábamos estudiando es Melquisedec, es demasiado delicioso, rico este tema. No sé, Melquisedec es Set, ¿no? El octavo rey de justicia. Sem, el hijo de Noé, sí. Claro, el octavo rey de justicia. Ahora, estamos tocando el tema de la unidad, Ejat. Hoy estaba yo pensando en eso. ¿Por qué hoy en día el cuerpo de Mashiach no tiene el poder que tenía en la antigüedad? Porque estamos desunidos. Mira, el Tejilín 133 dice, mira cuán bello y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque es allí donde el Eterno envía la bendición. Juntos es unidad. ¿Entiende? Estaban 120 juntos, unidos, esperando la promesa, y vino esa presencia de Dios junto, porque cuando tú estás junto con tu hermano, compartiendo el mismo pensamiento, la presencia de Dios, la presencia del Eterno cae y se manifiesta. Y eso es lo que está pasando hoy en día en las congregaciones, que cada quien está por su lado, por su cuenta. ¿Qué pasó en la antigüedad? Están construyendo el Mizcam, se levanta una ofrenda y el hombre de Dios tiene que decir, basta, ya no den más porque es suficiente. Hasta lo ¿Cuándo prohibió. tú vas a decir, claro, cuándo tú vas a decir eso hoy en día? La gente solo busca su bienestar. Hoy no le vas a decir a alguien, basta, ya no den más. No, ya no vas a poder decir eso. ¿Por qué? Porque hoy hay una sociedad dividida y por eso la gloria del Eterno no puede manifestarse en un pueblo dividido. Ni el mismo infierno, ni el mismo demonio está dividido y el cuerpo de Cristo dividido. Entonces, ¿cuál es la esencia? Volver a la unidad, Ejat. Amén. ¿Ya? Así mismo. Es como yo digo, yo he notado por los años, ¿verdad?, que me crié en el pentecostalismo, que siempre están discutiendo y maltratándose y ofendiéndose por el asunto este de la doctrina, ¿ok? Y no han entendido que están utilizando un término equivocado. No es por la doctrina. Doctrina hay una sola en la escritura, la del Mashiach. Bueno, dogmas son interpretaciones de los hombres concernientes a la doctrina. Entonces, hasta que no se defina y entienda, esto es lo que el Señor me ha ministrado. Si tú tienes a Cristo o al Mashiach, eso es suficiente
para mí, para yo decirte hermano. Eso es suficiente para yo decirte que somos del mismo linaje, de la misma tribu, ¿ok? Pero porque tú pienses o veas las cosas de otro ángulo diferente a mí, sigue siendo Cristo. Porque si tú puedes ver las cuatro, como digo yo, este es un mensaje que yo tengo, las cuatro caras del Mashiach o del Cristo, eso es suficiente. Y ahí lo dejo. Amén. Me gusta mucho la expresión que dice Cristo reconoce a Cristo. Exactamente. Eso es otra cosa que me lo Sí, reveló señor. también al Señor. Y antes yo me ofendía porque habían líderes que te desprecian y a veces te desprecian porque te tienen envidia. No es porque es como una defensa para que tú significa que eres peligroso para él. ¿Entiendes? Y un día yo dije, Señor, ya yo no puedo más con esto. Esto es mucha hipocresía. Aquí no se vive lo que yo he aprendido en las Escrituras. Y qué bueno que siempre el Señor, ¿verdad? Como que corrige a uno. Y me dijo, no estés mirando ese molde. Mira el molde correcto. ¿Cuál es el molde correcto? Nuestro Señor. Amén. Sigue sus pisadas, sigue sus enseñanzas. ¿Entiendes? Entonces, esto de que Cristo se reconoce a Cristo, yo aprendí en ese tiempo de que si no me reconocen, o no es que hagan una fiesta y me pongan una tarima y muchos balloons, no, de que por lo menos reconozcan al que está en mí. Si no lo pueden reconocer, porque no está en ellos. Porque el Cristo reconoce al Cristo en mi hermano, ¿entiendes? Y para eso hay que ser bien espiritual, ¿ok? Para poder discernir. Porque yo tengo que estar diciendo, yo soy el pastor fulano y tal. ¿Qué? Que no lo pueden ver. Hay que pedirle al Señor discernimiento, el poder ver estas cosas sin yo tener que estar repartiendo una tarjetita o sin tener que yo decirlo. Yo he estado en lugares, a mí me han parado gente en los moles, a veces cuando he estado con... Ahora ya no me sucede mucho porque no voy a las tiendas. Pero me han preguntado, gente que no le sirven a Dios, se han acercado y me miran y me dicen, oiga, perdone que le interrumpa, pero no nos conocemos. Y me dicen, ¿usted por casualidad es creyente? A veces dicen cristiano. Y yo le digo, sí, lo soy. Y permite que le pregunte otra cosa. ¿Es usted un pastor? Sí, entonces yo me sonrío y digo, ¿y cómo lo sabe? Pensando de que me ha visto en otro lugar. No, y me dice, se le nota. Usted irradia una luz que no la tiene todo el mundo. Amén. Y ese es el glue que tiene que haber en cada uno de nosotros, que nos unamos unos a otros, y es el amor de Cristo. De hecho, de eso habla Pablo, que el amor de Cristo reine en medio nuestro, porque esa es la pega, que nos pega unos con otros. El amor de Cristo y tener una mente, que la mente de Cristo sea desarrollada y que crezca en nosotros para que podamos hacernos uno en el Espíritu del Señor. Bueno, vamos a terminar. Ya estamos casi terminando. No. Sí. Ok. Dice, esta palabra comunión en griego significa compartir juntos, participación, asociación. Esto indica que la comunión del cuerpo y la sangre de nuestro Señor simbolizan el compartir su cuerpo y su sangre, su carne celestial y su vida celestial. Significa un fluir de su mismo ser a nosotros y de regreso a Él, circulando de un lado a otro entre nosotros. Por lo tanto, la comunión de su cuerpo y su sangre será el compartir juntos su cuerpo redimido y su vida glorificada. ¿Y acaso no es esto lo que la creación está esperando? Cuando amamos, perdonamos, reconciliamos, hacemos justicia, amparamos al necesitado, estamos comiendo la carne de Mashiach. Y su sangre del pacto nos une en un ejad divino y nos vamos convirtiendo en el Israel de Dios, el primogénito. Ese pan tiene que ser quebrantado, o sea, partido, para que produzca vida. Cuando tu vida es partida y quebrantada,
sirves de alimento al que tiene hambre. Juan 6, 50 y 58 dice, este es el pan que desciende del cielo para que no muera quien coma de él. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos discutían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne, que ya dijimos lo que significa, del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. O sea que para tener la vida eterna, para poseerla, tenemos que vivir la vida que Él vivió. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. O sea que cuando tú haces la vida de Mashiach, amas, perdonas, reconcilias, haces justicia, amparas al que esté en necesidad, estás viviendo la vida de Yeshua, estás comiendo de su propia carne. Que podamos ver al Hijo y comer de Él para que podamos entrar en la promesa de la vida eterna, el poder por el cual Jesucristo fue hecho sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Perdón. Juan 6:27 dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual os dará el Hijo del Hombre, porque a este señaló Dios el Padre. Él es el distribuidor de la vida eterna. Apocalipsis 2:17 dice, al vencedor le daré de comer del maná escondido. Ese maná escondido, ese pan de vida, esa carne glorificada que bajó del cielo, ese es el don de Dios para los vencedores. Mateo 26:29 dice, os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Qué es ese vino nuevo? El que tú y yo producimos. Ese es el que Él está esperando beber, el que tú y yo vamos a producir cuando vivimos la vida que Él vivió. Juan 1:14 dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. La palabra de Dios, eterna, viva e incorruptible, fue hecha carne en la persona de Jesucristo. La carne de Cristo no es el cuerpo humano de Jesús, no son las galletas que nos comemos en la comunión. La carne de Cristo es el pan de Dios, el árbol de la vida, la palabra viviente de Dios que bajó del cielo, de la cual si un hombre participa, él vivirá para siempre. Quiero hacer otro paréntesis aquí y ya casi con esto estamos terminando. Mire, tú sabes que la Escritura nos dice que habla del árbol de la vida, pero también habla del libro de la vida. Y el libro de la vida, no se queda ahí el título, es el libro de la vida del Cordero. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Fíjate que no dice el libro de la vida de Yeshua, y dice el libro de la vida de Cristo, el Mesías, dice el libro de la vida del Cordero. ¿Por qué es del Cordero? Porque tiene que ver con el pan y el vino también. Cada vez que tú haces algo conforme a lo que es la vida de Yeshua en ti, y tú dejas que la vida de Yeshua se manifiesta a través de tu vida, esa acción que tú hiciste es escrita en el libro de la vida del Cordero. Es la vida del Cordero viviendo a través de ti.
Cada vez que tú actúas y haces las cosas que Él hace, Él la está haciendo a través de ti. Esa es la vida de Él en la tierra que todavía se sigue escribiendo en ese libro. Porque Él sigue trabajando en la vida de Wilfredo, sigue trabajando en la vida mía, en la vida de cada uno de ustedes. Cada vez que tú le permites a Él que viva su vida a través de tu vida, esa acción que tú realizaste por tu prójimo se escribe en ese libro. Por eso es el libro de la vida del Cordero. Lo que Él sigue haciendo en la tierra a través de ti y a través de mí. Tú siendo un canal para que Él se manifieste a los hombres en la tierra. Entonces tú te vas convirtiendo en una página escrita de la vida que Él está viviendo a través de ti. ¿Eso se entiende? Amén. Entonces, seguimos aquí. Yeshua Mashiach es la palabra de Dios. Así como la palabra se hizo carne, su carne es la palabra. El pan es su cuerpo. No es el cuerpo nacido en Belén, sino el glorioso cuerpo de la incorrupción. Ve que tú y yo somos ese cuerpo y tú estás permitiendo que la cabeza use ese cuerpo para seguir haciendo su obra en la tierra. El partimiento del pan es el repartimiento de su palabra. La palabra de Dios incorruptible que vive y permanece para siempre. Cuando Mashiach partió esa palabra a los dos hombres en el camino de Emaús, se les abrieron los ojos y ahí fue que lo conocieron. Cuando Cristo rompe el pan, la palabra de Dios, nuestros ojos se abren y lo contemplamos tal cual Él es. Y la transformación a su imagen comienza. El vino, dijo Yeshua, era su sangre derramada para perdón de los pecados. Su sangre es la vida eterna. Y los que beben de su sangre, que es su espíritu, beben profundamente de la vida eterna. Marcos 14:25. De cierto os digo que no beberá, allá eso lo leímos, del fruto de la vida hasta que lo beba de nuevo, ya siendo un vino nuevo en el reino de Dios. Sí, porque Él va a beber del nuestro. Claro, el que tú y yo producimos. Pero hay que ponerlo, el vino nuevo se ha de poner en odre nuevo. Amén. No una mente nueva, una mente renovada. La palabra fruto es la palabra griega genema, que significa generación. Nuestro Señor ya no bebería más de esa generación de la que Él era parte, de la generación de lo natural. Él ya no participaría de esas cosas en el reino de la tierra. Pero el día más grande y glorioso estaba amaneciendo cuando bebería el vino nuevo con nosotros en el reino de su Padre, el reino del Espíritu. Hay un beber juntos de su generación que es una nueva bebida y un nuevo vino, una nueva dimensión de la vida, un nuevo espíritu, una nueva sangre en el reino. Ya estamos en ese reino y también comemos y bebemos. Y es hora de que los del sacerdocio de Melquisedec produzcan pan y vino. El fruto es su vida. La vid se refiere a Cristo, mientras que las ramas se refieren a nosotros. Él dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Él es la pega que hace que podamos hacer algo. Porque no me explicaba algo de ahí. Él dijo, yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. Que cuando fuimos injertados en el árbol, y cuando él nos compara que somos los pámpanos, ya iba a decir pómpanos, eso en Florida, los pámpanos, eso dice que fuimos integrados a ese árbol, y entonces la rica savia, como dice Pablo, que fluye a través de, que no es otra cosa que la vida de ese árbol, entonces es distribuida, mientras estemos adheridos a ese árbol. Pero si la rama es cortada, cae al suelo, por 2 o 3 días, quizás, o 4 o 5, parece que tiene vida, pero ya se le cortó la fuente de vida, la de donde procede la fuente. Y nosotros, por eso es que tenemos que estar ahí todo el tiempo, como la gente, yo he escuchado mucha gente en el cristianismo y aún en el judaísmo, que dicen, los que creen en el Mesías, los años perdidos de Jesús, no existe tal cosa. La Escritura te dice
que la vida de Jesús estuvo muy ocupada desde niño. desde niño recién nacido hasta los 12 años y luego posteriormente esa otra segunda fase, luego de que entonces se convirtió como su padre y el padre pues lo coronó, pero es una historia un poco larga. Y la evidencia está que cuando él desciende el Hijo del Hombre al Jordán, pero cuando emerge y cuando es bautizado y sale del Jordán, ya no es el Hijo del Hombre, es el Cristo, el ungido de Dios. ¿Entiende? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuánto necesitamos nosotros comer de esa carne y beber de esa bebida? ¿Cuánto? Para poder superar en este abismo que estamos viviendo, en este plano, esta existencia, y nos podamos nosotros superarnos de tal forma que ascendamos. Porque ahí es donde Él se reúne con uno. Donde tú puedes estar con los pies en la tierra, pero espiritualmente te lo quiero traer de esta forma, en donde mi sometimiento y yo me meta con Dios verdaderamente y participe de la comida, ¿ok? Del pan y de lo que representa el vino, su vida, ¿ok? El espíritu. Jesús dijo, el espíritu es el que da vida, ¿ok? Algo tiene que suceder si yo soy consistente en esa búsqueda. Lo que pasa es que hasta ahora lo que tenemos es un part-time. Nos hemos rodeado y nos hemos echado tantas responsabilidades y tantos que hacer y estamos, si dedicáramos las horas que dedicamos a estas cosas terrenales, a lo espiritual. Oh, wow. Ya esto mortal se hubiera vestido de inmortalidad y estos corruptos se hubieran vestido de incorrupción. Y eso incluyéndome a mí. Hay el deseo en cada uno de nosotros. Pero entendamos que Jesús le dijo ahí mismo en ese capítulo a ese grupo de personas, yo tengo una comida que comer. Si Él lo dijo en Juan 6, yo tengo una comida que comer, que ustedes no la conocen, se nota que ustedes no la conocen. ¿Por qué le estaba diciendo eso? Porque ya en Él estaba eso fluyendo. Ya en Él, claro, así no estaba cuando nosotros hablamos de que ya el Señor se había perfeccionado y cuando Él dijo al final de su carrera, ¿verdad? Dijo, la hora de las tinieblas ha llegado, pero nada tiene que ver en mí. Porque la hora de las tinieblas vino buscando el primer Adán y lo que se encontró fue No lo encontró. el segundo Adán vivificado. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que, hermanos, verdaderamente creemos que estamos comiendo de ese maná escondido. ¿Por qué está escondido? Si está escondido es porque la aventura, solamente 2 o 3 verdaderamente son los que dicen, ¿tú sabes qué? Voy a morir yo y se acabó todo esto y me voy a dedicar a esto, a ver qué pasa. Yo he escuchado testimonios de varones y varonas que han hecho esa decisión y no han dejado de hacerla hasta que algo sucede. Y dicen que cuando partieron de esa dimensión, llegaron a otra dimensión y ya no hay tal cosa de retroceder o de bajar de esa dimensión. Porque decían estas personas que una vez que tú gustas, después que traspasas el velo, y después que tú rompes este velo, la carne, y entraste en una dimensión donde el espíritu es el que controla. No me gusta usar la palabra controlar, ¿verdad? Pero es el espíritu el que te va a guiar, te va a sostener y te va a llevar. ¿Por qué? Porque tú estás comiendo una comida que no todo el mundo está comiéndola. Y yo siempre he dicho, ¿cuánto tengo que yo comer? ¿Cuánto yo tengo que beber? Y a veces cuando yo he pensado que estoy cerca, vuelvo otra vez. Usted sabe cuando usted quiere alcanzar en un árbol un fruto y cuando ya está bien cerca y va a ser así, te falló el pie y te caíste. Y caíste abajo como una guanábana madura. ¿Ah? Y tú dices, ay, tan cerca estaba. ¿Entiendes?
Pero les digo esto, hermano, porque si verdaderamente tú quieres ser parte de ese reino y no ser parte de las naciones, pues tenemos que, ¿me entiendes? Poner de nuestra parte, ¿verdad que sí? Al que más se le da, más se le Y quita. esta palabra que fuimos y llevamos a Garland y que hemos llevado a diferentes lugares, bueno, Adriana me dijo, me ha tomado 3 años. Ay, pastor, pero yo no entiendo esto está bien, bien profundo, pero el Espíritu Santo revela si uno sigue insistiendo, porque nos vamos a sentar a la mesa y participar de los alimentos con nuestro Mashiach. Amén. Sí, Señor. Para que entremos en lo que es el sacerdocio de vida, porque es importante que esto lo entendamos, y el final del orden de Melquisedec, que eso va a tener su final también. Mira, yo quería decir algo, yo he estado meditando en esto del orden de Melquisedec y se lo comparto bien cortito. El sacerdocio podrá terminar, ¿ok? Pero la orden no. Ahí lo dejo. La orden es eterna, pero el sacerdocio, la práctica, podría terminar. Porque una vez que se cumpla y nos perfeccionemos en el sacerdocio, la orden continúa. Porque si usted cree que luego que entremos en la madurez y esto ya no lo sepamos y se convierta en una naturaleza, acuérdese que todavía queda el milenio, que allí vamos a estar ministrando. Sí, Señor. No, y aún después que pase el milenio, vamos a estar en el templo. Nosotros seremos el templo espiritual, la casa donde mora Dios para las naciones. Eso es poderosísimo.